Bueno, mi nombre es María Victoria Román, yo soy economista, trabajo en el Centro Vasco de Cambio Climático, el BC3, que está en el campus de Leioa, y allí me dedico, bueno, soy investigadora postdoctoral y me dedico pues a analizar políticas de mitigación de cambio climático, esto es, políticas de reducción de emisiones. No trabajo tanto en el campo de la adaptación al cambio climático. Y bueno, ¿cómo me imagino yo el 2030 en lo que respecta al cambio climático? Bueno, pues lo que dice la ciencia más actual es que con las políticas climáticas actuales, las que ya están implementando los países, pues en 2030 ya habremos llegado al 1,5 grados de calentamiento que nos habíamos puesto como objetivo en el Acuerdo de París. Bueno, en el Acuerdo de París se decía que se aspiraba a 2 grados de calentamiento máximo y a ser posible 1,5. Entonces, bueno, pues ahí estaríamos en el 1,5 y el problema que yo le veo a esto es que también, según la ciencia más actual, a ese nivel de calentamiento ya hay riesgo de que se sobrepasaran algunos puntos de no retorno del sistema climático. Estos puntos de no retorno son varios, están ubicados en distintos sitios del planeta y son procesos naturales que una vez sobrepasado un nivel de calentamiento, digamos que se ponen en marcha y ya crean ciclos de retroalimentación positiva, de manera que la temperatura sigue aumentando sin que ya las personas podamos hacer mucho más por mitigar, por reducir las emisiones, es decir, bueno, por reducir el calentamiento. Podríamos reducir nuestras emisiones, pero eso ya no tendría mucho impacto. Por eso es tan importante que no lleguemos a ese 1,5 de calentamiento, porque existen esos riesgos, ¿no? Y, y son riesgos que se suele decir a veces existenciales. ¿Y por qué se utiliza esa palabra? Es porque no sabemos si la sociedad va a ser capaz de adaptarse a un nivel de calentamiento que no para nunca, que no frena, ¿no? Es más, tampoco tenemos certeza de que el ser humano pueda vivir a ciertos niveles de calentamiento y obviamente muchas especies de animales y plantas tampoco lo soportarían, ¿no? Por eso, en 2030 nos podemos llegar a encontrar en una situación en la que estamos ya corriendo un riesgo existencial. ¿Qué podríamos hacer para evitar ese escenario, ¿no? Y esquivar el peligro? Bueno, pues eso también lo sabe la ciencia más actual, también nos informa sobre qué tenemos que hacer y lo que nos dice es que de aquí a 2030 tenemos que reducir nuestras emisiones de gases efecto invernadero a la mitad. Eso, bueno, aquí en los países desarrollados tendría que ser más de la mitad. ¿Y por qué más de la mitad? Pues porque digamos que en nuestra sociedad ya disfrutamos de unos niveles de confort sin precedentes históricos, ¿no? Pero en otras sociedades eso no es así, ¿no? E incluso dentro de nuestra sociedad hay gente que todavía no tiene ni lo más mínimo indispensable. Entonces, para que ellos, los que todavía no tienen ese nivel de vida, puedan alcanzar lo más básico, de consumo energético y de bienes, los que sí ya tenemos ese nivel de vida tan acomodado, tenemos que reducir nuestras emisiones más de la mitad. Eso sería lo justo. Entonces, bueno, ¿y cómo hacemos ese cambio, no? Pues es muy fácil de imaginar, ¿no? Si las emisiones se tienen que reducir a la mitad o más de la mitad, voy a hablar de la mitad para resumir a partir de ahora, pero ya sabéis que es un poco más de la mitad. Para que se reduzcan las emisiones a la mitad, pues tenemos que reducir a la mitad todo lo que produce emisiones. ¿Y eso qué es? Bueno, pues a nivel individual, ¿no? Ahora como familia, como persona, pues implica comprar la mitad de cosas.
la mitad de ropa, la mitad de aparatos electrónicos, etcétera, etcétera, pues porque la producción de cosas genera emisiones, porque necesita energía que genera emisiones. ¿Qué más? Pues tenemos que movernos la mitad en coche y reducir nuestros números de vuelos en avión a la mitad también, porque esos medios de transporte producen emisiones. ¿Qué más cosas tendríamos que reducir a la mitad? Pues el consumo de electricidad, de calefacción, de aire acondicionado. Y por otra parte, bueno, y también reducir la cantidad de desperdicios que generamos, tanto de comida como de aparatos electrónicos y de todo tipo de cosas, ¿no? Generamos un montón de desperdicio, fijaros en vuestras basuras. Y, ¿Y qué más? Tendríamos que hacer también esfuerzos por duplicar al doble lo que reciclamos y lo que reutilizamos, es decir, las compras de segunda mano de cualquier tipo de cosa, duplicarlas y sustituir así compras de cosas nuevas, ¿no? ¿Qué más cosas tendríamos que hacer? Pues, por ejemplo, disminuir a la mitad la cantidad de carne que consumimos, que es otra de las cosas que también produce muchas emisiones. Y bueno, un poquito así en general es lo que podríamos hacer a nivel individual. Y esto que sobre todo implica un cambio en la mentalidad, ¿no? Ir, digamos, alejarnos del consumismo, ¿no? Y darnos cuenta que en la vida, quizá lo que más nos llena en la vida no es tanto las cosas que somos capaces de acumular y que compramos, sino quizá ganaríamos bienestar pues trabajando menos y teniendo más tiempo para nosotros, ¿no? Para conocernos, para las cosas que nos gustan, para estar con las personas que nos hacen sentir bien, ¿no? A nivel público, las administraciones públicas, ¿qué deberían hacer? Porque nosotros tenemos un margen de maniobra limitado, ¿no? Como personas para solucionar el problema. Las administraciones públicas pueden hacer muchas cosas. Pues siguiendo la misma lógica, ¿no? Tendrían que impulsar políticas que creen el doble de empleo en sectores limpios. ¿Cuáles son los sectores limpios? Pues, por ejemplo, los cuidados, la sanidad, la educación. Y también tienen que tomar medidas y reducir el número de empleos, destruir empleos, aunque suene muy duro, en sectores sucios como la aviación, las refinerías de petróleo, la automoción o las macrogranjas. Luego, ¿qué más podrían hacer? Pues invertir la mitad de lo que están invirtiendo en mantenimiento de carreteras, en ampliación de aeropuertos, etcétera, etcétera, y duplicar sus esfuerzos en invertir en ferrocarril, que es un transporte potencialmente muy limpio si se electrifica. ¿Qué más? También duplicar los esfuerzos en transporte público de calidad y invertir también en aislar las viviendas, ¿no? Y en poner placas solares en las viviendas, en autoconsumo eléctrico. Y invertir menos, la mitad, en infraestructuras innecesarias, que sabemos que hay muchas. Y también tienen que duplicar los esfuerzos en restaurar los ecosistemas dañados y en adaptar las ciudades y los pueblos en los que vivimos a las temperaturas cada vez mayores que vamos a soportar. En definitiva, en la esfera pública, lo que se tienen que esforzar nuestros representantes es en garantizar el acceso a servicios públicos de calidad universal y básicos, ¿no? Y en favorecer la actividad económica que nos ayude a curar el entorno ya dañado, ¿no? Y a llenar de propósito nuestro trabajo y reducir aquellas actividades que ni nos dan propósito ni curan el entorno, ¿no? Y luego hay otra escala que es la escala supranacional, los países. ¿Qué tienen que hacer los países? Bueno, pues lo primero que deberían hacer los países, sobre todo algunos, es abandonar sus ambiciones imperialistas, porque digamos que su carrera por el crecimiento económico y la acaparación de recursos naturales, energéticos y financieros es al final lo que nos está llevando a todo esto, ¿no? Es porque ellos quieren acumular recursos y tener una posición de poder superior a los de sus contrincantes. Esa mentalidad de lucha es la que está llevándonos a todos por el precipicio, ¿no? Entonces,
Lo que yo propongo es apostar por el pacifismo y yo sé que es una apuesta arriesgada, pero no veo una salida a la crisis, esta crisis medioambiental que al final eh, es la que nos está llevando a jugarnos la vida, ¿no? Em, entonces, para mí, a este nivel, luchar contra el cambio climático es decir no, no a la guerra y no a todas las clases de colonialismo que existen. Y bueno, y haciendo todas estas transformaciones que acabo de ir contando, que al final es un cambio de mentalidad y de cultura en todos los niveles, pues el 2030 pintará muy diferente, ¿no? Y será un año en el que podamos mirar al futuro con esperanza para nosotros y para los niños y para los que están por venir, ¿no? Queda mucho trabajo por hacer, pero no, no es imposible. Así que, bueno, tenemos que trabajar en una revolución, una pequeña revolución de mentalidades.